Bienvenidos a Izalco. Nos encontramos justamente en este pueblo del departamento de Sonsonate, porque ya teníamos bastante tiempo de no venir en plan de conocer su casco central. Así que hoy lo vamos a revisitar, un recorrido un poco más extenso por sus principales puntos de avistamiento. Y vamos a iniciar acá, en esta parte del poblado, que es el remodelado Parque Tomás Saldaña, que es un espacio construido en 1912 y conocido como al momento de su inauguración como la Plaza de la Asunción, nombre en honor del espacio. Ahora tiene este nombre porque es en honor al segundo obispo de San Salvador, Tomás Pineda y Saldaña, quien tuvo la silla arzobispal entre 1848 y 1872. Aunque bueno, en aquel entonces era un obispado, en la zona de San Salvador. Y pues podemos observar que este espacio ha sido bastante intervenido. De hecho, tiene fecha de inauguración 2022 o 23. Por allí vamos a ir caminando en su interior y vamos a observar la placa que conmemora justamente ese proceso de remozamiento completo que tuvo el parque. Y mencionar que el nombre original, Plaza de la Asunción, responde a que pues también se encuentra enfrente de ella la iglesia del mismo nombre, que ya la vamos a ir viendo por ahí. Y no solamente eso, de hecho Izalco tiene una historia bastante interesante. De hecho es uno de los que más historia guarda en este departamento, porque inicialmente fueron poblados separados. Aquí en lo que ahora es la ciudad de Izalco fueron dos ciudades unidas en la misma mancha urbana, que más adelante vamos a ir hablando de ella también. De hecho, una específicamente para indígenas y otro para ladinos. De hecho, Izalco es bastante conocida por su deliciosa gastronomía y por la gran religiosidad que se vive en esta ciudad en el marco de la Semana Santa. De hecho, ahí le tenemos una sorpresita para ustedes que es amante de las procesiones de Semana Santa. Pues ahí vamos a observar uno de estos ejemplos en este recorrido. De hecho, muchos relacionan Izalco con la mal llamada brujería, de que aquí viven brujos, de que en este lugar pues solamente es un espacio en donde se puede encontrar este tipo de personas, pero entre una de tantas toponimias que tiene, significa las personas que curan, o también las casas de obsidiana. Izalco también ha tenido una gran historia con relación al desaparecimiento completo de los indígenas o los pueblos originarios, que también más adelante vamos a hablar de ese triste pasaje de la historia del Salvador, y que pues vamos a ir recorriendo este espacio de las casas de obsidiana o de las personas que curan para conocer la historia. De hecho, este asentamiento que conocemos actualmente pues era durante la época prehispánica, se encontraba cerca del señorío de Cuscatlán, pero los detalles de esta vida y de la fundación del asentamiento se remontan a unos escritos realizados por el misionero franciscano e historiador Juan de Torquemada. Torquemada no solamente fue un relator que documentó los pueblos precolombinos en el actual México. De hecho, en uno de sus textos denominados Los 21 libros rituales y monarquía indiana, mejor conocido como Monarquía Indiana a secas, relata la historia de una gran cantidad de fundaciones de los pueblos
en México, pero también abarca la actual Centroamérica. Y es acá en donde él ubica a la figura histórica de Topilzin Axil, o conocido también como Quetzalcóatl II, quien se trasladó a Centroamérica luego del colapso de la cultura tolteca en el Valle de Anahuac. Y cuando aparece aquí al sur, pues él funda poblados como Escuintla en la actual Guatemala, y este poblado que en la época precolombina se denominaba Tecpan Izalco, que en la traducción española ellos lo leían como Tecupán y Chalcú. Bastante interesante eso. Pero acá ya nos encontramos en una de las primeras joyas arquitectónicas que tiene Izalco y que vamos a observar en este recorrido. Estamos hablando de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, como ya les mencionaba, que tiene que ver también con el nombre que tenía originalmente este parque y por el poblado también, en donde en su interior está la imagen procesional llamada el Jesús de las 11, propiedad de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Izalco, considerado el Nazareno Ladino. Y que ahí lo vamos a ver en pantalla cuando veamos el interior de la iglesia. Exactamente. La iglesia principal de Asunción Izalco es la primera construcción religiosa rígida en la zona de Tecpan Izalco, luego de la invasión española y el inicio de la evangelización de los pueblos originarios. La versión que podemos ver actualmente es una más reciente, que sustituye a la iglesia original de arquitectura barroca, conocida en el país como colonial, y que sucumbió al terremoto de 1773, conocidos en Guatemala como el terremoto de Santa Marta, que destruyó la antigua capital del Reino de Guatemala, que actualmente es la antigua Guatemala. La joya histórica de este conjunto eclesial de iglesia y ruinas es el campanario que teníamos a la derecha de la toma, que es una versión nueva de la original y no es una reconstrucción, y que según la tradición de Asunción Izalco, la campana que está en su interior fue donada por el emperador Carlos I de España. Bueno, estamos viendo que estamos haciendo este recorrido en plena época de Semana Santa, y pues todo está dispuesto, y ahí tenemos ya en pantalla lo que mencionaba Omar, la imagen de el Jesús de las 11. Y bien, continuando, la joya histórica es el campanario, y que no es una reconstrucción, y que según la tradición de Asunción Izalco, la campana que está en su interior fue donada por el emperador Carlos I de España. En la campana, donada por el emperador, aparece una inscripción en latín que se traduce como María Asunción, dando a entender que el pueblo fue consagrado al culto de la Virgen de la Asunción desde 1533. Según documento realizado por la organización no gubernamental Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador, conocida mejor por su sigla FUNDAR, llamado Informe sobre el sondeo arqueológico de las ruinas de la iglesia de la Asunción Izalco, el cura Alonso Ponce la describe de esta manera. Había una iglesia muy grande que tenía las paredes de tapias y la cubierta de paja, pero la portada y delantera era de cantera muy labrada, suntuosa y soberbia. Los misioneros dominicos trataron a su manera de ser respetuosos con las creencias de los pueblos prehispánicos, tanto que de hecho la orientación de la portada de la iglesia hacia el poniente aproximada de 288 grados magnético, 293 geográfico, así como muchas de las ruinas precolombinas están orientadas de la misma forma, y todo el plan hipodámico de Izalco posee esta orientación. De acuerdo con Fundar, pasado el terremoto se levantó otra iglesia a poca distancia hacia el norte del arruinado edificio original. Su estilo la coloca a final del siglo XVIII, una fecha constatada por documentos históricos. Según el historiador Jorge Lardey Larín, 5 meses después del terremoto de Santa Marta, los vecinos de Izalco pidieron a las autoridades coloniales su cooperación para la edificación del nuevo templo. Lardé apuntó que aún existía en 1923 una placa dentro del nuevo templo que fijaba el año 1815 como la finalización. Este templo sufrió daños en un terremoto de 1982 y fue reconstruido por esfuerzos propios de la comunidad izalqueña.
De hecho, bastante bonita esta iglesia. Es, podemos decir, una de las iglesias más representativas de este lugar y conocida como la iglesia de los indígenas. Que de hecho a nuestra izquierda tenemos la calle llamada calle La Unión, y junto a la parroquia de la Asunción se encuentra la calle Libertad, que prácticamente esa es como la división virtual de los dos pueblos, que ya más adelante vamos a hablar más a detalle de qué es esto de que existen dos pueblos en uno solo. Pero regresando nuevamente a la historia de este poblado en general, los historiadores ubican a estos asentamientos que se fundaron entre los 900 a los 1500 después de Cristo por esta figura que habíamos mencionado, Topilzin Axil. De hecho, hay otros historiadores que también mencionan que esta región llamada Tecpan Izalco era una especie de señorío aparte del Tecuzcatlán, y por estar cercano también a asentamientos cuscatlecos, mazahuas y nonualcos, tenían una especie de relación económica entre estas, y que este señorío Tecpan Izalco, aparte de tener su influencia directa acá en este poblado, también se encontraba administrando los actuales poblados de Nahuilingo, Tacuzcalco y Caluco. De hecho, el libro Historia del Salvador menciona que estos dos señoríos, el Tecpan Izalco y el señorío de Cuscatlán, eran los de mayor importancia al occidente del río Lempa, y que el que tenía más poder económico de los dos era Tecpan Izalco. De hecho, tenían más o menos unos 25,000 kilómetros cuadrados de territorio, mayormente para la explotación de estas tierras dedicadas a la agricultura, y que según el texto, las perspectivas de la globalización, las identidades indígenas de Izalco y Cacaopera describen a esta población mayormente agrícola, donde resaltaban el cultivo del cacao, y ahí es donde se da la mayor cantidad de recurso económico de este señorío, a diferencia de Cuscatlán, ya que acá se tenían una gran cantidad de grandes huertas de cacao, superando con creces la producción de Cuscatlán, y la ventaja de cosechar cacao era pues que tenía importancia, una doble importancia. Primero, era moneda de curso legal para los pueblos prehispánicos, y segundo, era la base de preparaciones de bebidas suaves y bebidas ceremoniales. Entonces era un bien bastante preciado que Tecpan Izalco podría hacer trueques comerciales entre otros señoríos o en otras regiones de lo que conocemos como la región náhuatl, pipil, entre otras, que se encontraban acá en el interior de lo que conocemos ahora como la República del Salvador, o en general toda la región con influencia náhuatl. Y es acá que podemos ya mencionar el ingreso de la invasión española y el proceso de la colonia. Pero en pantalla tenemos este edificio que es actualmente la alcaldía de la ciudad de Izalco, que anteriormente fue la alcaldía del poblado de Asunción, Izalco. Bastante interesante que cuando vayamos viendo más adelante la historia, es bien irónico cómo vino a dar el poder civil a la región que conocemos ahora como Asunción Izalco, que es parte de esta gran ciudad. De hecho, pues la época triste de estos pueblos originarios aquí en la zona de Tecpan Izalco se da en 1524, ¿verdad? Cuando Hernán Cortés, luego del éxito en la invasión de la ciudad de Tenochtitlan, se apoya con los pueblos tlaxaltecas para invadir otros
otras regiones de lo que ahora conocemos como México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Hernán Cortés encomienda a Pedro de Alvarado hacer las incursiones en las regiones sur de México, Guatemala y también El Salvador, apoyándose de estos pueblos trazaltecas. Luego pues de una gran cantidad de batallas donde Alvarado pues consuma esta invasión de los pueblos originarios de la zona, y por las batallas que tuvieron los pueblos originarios y que todos estos pueblos también fueron diezmados por las epidemias de las enfermedades que traían los españoles, que eran definitivamente desconocidas para los cuerpos de los pueblos originarios acá en El Salvador. Definitivamente sucumben una gran cantidad de personas por esas enfermedades. Con una gripe ellos se podían morir prácticamente. Cuando finaliza el proceso de invasión e inicia el proceso de la colonia, los pobladores continuaron tributando cacao, en este caso para el Imperio Español. Ya no realizaban trueques con otras regiones, pues porque prácticamente ya la invasión española había deshecho toda la organización precolombina. Y fue tan grande la importancia del cacao en la época colonial que muchos clérigos, sedientos de dinero y de poder, deseaban ser el cura del curato de Tecpan y Salco, ya que por la gran cantidad de tributaciones que se realizaban a este curato, pues era uno de los curatos con mayor ingreso económico. Así es que muchos de los religiosos, como por ejemplo Francisco Marroquín, que era el obispo de Guatemala, describe en sus textos que había una gran ambición y había una gran búsqueda de lograr ser el cura de esta región. Bastante interesante eso. De hecho, pues cuando se realizan las divisiones administrativas de la colonia, Izalco formó parte de la alcaldía mayor de Sonsonate, y que prácticamente era una de las divisiones administrativas más importantes del actual El Salvador, junto con la división administrativa de la alcaldía mayor de San Salvador. Este poblado le fue entregado como encomienda a Juan de Guzmán y luego a su hijo Diego de Guzmán, quien donó la construcción de la primera iglesia, que es la que veíamos al inicio, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y que fue destruida pues por estos grandes terremotos. Según los escritos también del arzobispo de Guatemala, Pedro Cortés y Larraz, que él, la historia en la época de la colonia lo destaca como uno de los clérigos con más importancia en la región centroamericana y que se dio un paseo en lo que es actualmente todos los países de la región centroamericana. Él, al llegar acá, donó la construcción, colocando la primera piedra de la parroquia. Y según los escritos de él, pues al llegar a esta región recibe el informe del cura párroco de la zona, en la cual se detallaba la descripción de dos iglesias: la parroquia de Dolores Izalco y la parroquia de Asunción Izalco. Pero nos vamos a detener nuevamente en la historia de este poblado, porque estamos en nuestro segundo punto de interés histórico y arquitectónico de este recorrido. Uy, sí, esta casa que recientemente fue totalmente restaurada, Omar. Estamos hablando de este inmueble conocido como la Casa Barrientos, una típica casa colonial ubicada en los límites de Dolores Izalco y de Asunción Izalco. Esta residencia fue el hogar del ladino don Ramón Barrientos Vega. Y bueno, ahí podemos ver que aparece en la pantalla parte de quienes intervinieron para la restauración y rehabilitación de la casa, financiado por el Fondo de los Embajadores de la Preservación Cultural y del Gobierno Municipal de Izalco. Así que muy interesante. Esto no tiene apoyo de la USAID o alguna otra de esas entidades que comúnmente esperaríamos ver acá. Pero bien, hablando de Ramón Barrientos Vega, lo podemos ubicar como el descendiente de Pedro Barrientos,
un español que viene al país a finales del siglo XVIII en un espacio donde habitaban más españoles y familias ladinas buscando una mejor oportunidad de hacer negocios en América. Pedro Barrientos contrae nupcias con la ladina Felipa Vega y procrearon 5 hijos, de los cuales uno de ellos es Ramón Barrientos Vega. Ramón, al formar parte de las élites izalqueñas y siendo ladino, le permitió llevar adelante los negocios de la familia, pero también desarrollar la ciudad. Ramón Barrientos solicita el diseño de su residencia a un francés con la influencia arquitectónica de las casonas coloniales. Este francés dejó un legado muy interesante en esta residencia, tanto que en la piedra clave del arco de la puerta principal se observa la fecha de la construcción de la casa, algo pocas veces visto en residencias privadas en El Salvador, pero que se estilaba mucho en Nueva Guatemala de la Asunción y en Santiago de los Caballeros, o sea, en Ciudad de Guatemala y en Antigua Guatemala. Cuando fallece Ramón Barrientos y su hijo Francisco, Ramón en 1890 y su hijo en 1893, bastante cerquita los dos, la heredan sus hijas y es conocida como la Casa de las Niñas Barrientos. En Izalco se considera a la familia Barrientos como mecenas de diferentes aristas sociales y religiosas. Ellos ayudaron a que se ingresara el agua potable en Asunción Izalco, donde una de las fuentes del Parque Tomás Saldaña proveía de agua para ser acarreada por ambos Izalcos. Fundaron una casa de salud pública, realizaron la pavimentación de la calle que unía Dolores y Asunción. Las tradiciones religiosas españolas que aún se viven en Izalco son herencia de los Barrientos, a tal punto que muchas de las imágenes religiosas de las iglesias de Izalco fueron traídas de España o talladas en Guatemala y El Salvador y donadas por ellos. Con el paso de los años y la decadencia de la ciudad y el poco flujo económico, la casa fue deteriorándose y la propiedad cedida a la ciudad, hasta que en 1991 fue declarada Monumento Nacional y en 2012 proclamada como Bien Cultural Protegido. Inclusive se ganó su escudo azul de protección patrimonial de La Haya, que lo veíamos ahí a la entrada. En 2019 la USAID realizó el financiamiento para restaurar la residencia junto con la alcaldía de Izalco. Los fondos ascendieron a $405,000 y el 23 de febrero de 2023 se realiza el acto de entrega de la casa a la ciudad para convertirse en un centro cultural y también el museo de la ciudad, que de hecho en este momento vamos a ingresar a la parte en donde se ubica actualmente o al momento de la grabación de este recorrido una puesta museica, ¿verdad?, que habla justamente de las tradiciones y de cómo el sincretismo religioso también se ha visto presente acá en este poblado y que está súper arraigado en la cultura izalqueña y de alguna manera también ha permeado a el resto del departamento de Sonsonate. Por esa razón mencionábamos que Sonsonate tiene esta gran fervor, esta gran tradición y esta gran seriedad, respeto y solemnidad en cuanto a lo que tiene que ver con esta época del año, la Semana Santa, la época de Cuaresma, porque aquí es donde todas estas tradiciones pues como que se empezaron a vivir desde muy temprano en la época de la colonia. Sí, la verdad bastante interesante cómo es esta puesta en escena y que ahí podemos observar inclusive turistas extranjeros pues visitar esta ciudad y todo el legado histórico pues que Izalco brinda acá a El Salvador y a todos sus turistas. Pero bueno, regresando a la historia de este poblado, nos habíamos quedado en el espacio en el que el arzobispo de Guatemala, Pedro Cortés y Larraz, al visitar esta zona, recibe un informe del cura párroco de la zona en la cual le describe la existencia de las 2 iglesias que se encuentran acá.
La parroquia de Dolores Izalco, que es como la parroquia más icónica del municipio, que es la postal más representativa de Izalco, se encontraba en el barrio de arriba o en el barrio de Dolores Izalco, que en ese momento tenía una población ladina de 3.455 personas, mientras que la parroquia de Asunción Izalco, o el barrio de abajo, que se ubicaba en Asunción Izalco, poseía una población india de 2.212 habitantes. Bastante interesante, la verdad. Y en ese momento es que ya llegamos como a la época republicana. De hecho, después de la firma de la independencia en 1824, los poblados de Izalco fueron anexados al nuevo departamento de Sonsonate. Y este asentamiento fue declarado como cabecera del distrito homónimo el día 6 de abril de 1827. Ante esta declaratoria, todavía en la práctica existían dos poblados bastante separados por la población, por la asistencia a las iglesias y por la administración de las alcaldías, que eran estos dos, ¿verdad? Asunción Izalco y Dolores Izalco. De hecho, en nuestra investigación encontramos que en el libro llamado Izalco, en el camino a la matanza de 1932, una obra de Antonio Acosta Rodríguez, describe la curiosidad de la administración edilicia de los Izalcos, que de hecho es uno de los ejemplos de que en ningún lugar del Salvador yo lo he encontrado, o ahora con el proyecto City Corners, que nos damos a la tarea de investigar la historia de los poblados que visitamos, en ningún lugar se había dado un fenómeno como acá en Izalco. De hecho, en un mismo asentamiento, en un mismo núcleo poblacional, la población ladina y la población española vivían en una zona diferente, separada de la población indígena. De hecho, en este momento estamos recorriendo, lo que en su momento fue Dolores Izalco, que una cuadra más abajo, la calle Unión y la calle Libertad es la que divide con el asentamiento de Asunción Izalco. De hecho, ese detalle aquí en Izalco se llevó más allá, o sea, lo llevaron más al extremo inclusive, ya que ese sentimiento de pertenencia del poblado separado sobrevivió hasta la época de la República. O sea, prácticamente esto fue bastante influenciado por los españoles, como una especie de pretexto de que en Asunción Izalco ya no cabían más personas y decidieron empezar a urbanizar más arriba para empezar ellos, los ladinos y los españoles, a vivir separados de los indígenas. Y prácticamente pues sobrevivió a la época de la colonia, fue bastante arraigado. De hecho, los pueblos indígenas, ellos tenían un sentimiento bastante arraigado a sus creencias y a su forma de cómo esa alcaldía les administraba sus necesidades, a diferencia de la alcaldía ladina, que prácticamente pues para ellos no existía. Y no fue hasta que hubo un intento de unificar el poblado el día 18 de febrero de 1869 por un decreto de ley. Y cuando vieron que los indígenas, que se iba a realizar la unificación de las alcaldías, pues fueron bastante reacios. De hecho, tuvieron que ir representantes indígenas hasta la Asamblea Legislativa en San Salvador para exponer que en Dolores Izalco no respetaban o no entendían las necesidades de la población indígena, y que por tal motivo les pedían a la Asamblea Legislativa que, aunque en el papel estuviera unificada la ciudad de Izalco, ellos, como Asunción Izalco, como la parte indígena, pudieran elegir a sus representantes al cabildo o a la alcaldía, y que prácticamente se manejara
en la práctica la forma separada que siempre ellos habían tenido desde la colonia, ¿verdad? Aunque en el papel era solamente una alcaldía. Entonces, la Asamblea Legislativa aprueba esa solicitud de los indígenas y es acá que en el papel queda la alcaldía municipal ubicada en Dolores Izalco, que era la que estaba insertada en el aparataje institucional del Estado y en el papel, mientras que los indígenas reconocían la alcaldía común a la estructura que se encontraba en Asunción Izalco. De hecho, la alcaldía ubicada en la zona ladina es la que se encuentra actualmente cercano al parque de Izalco, al parque oficial, al parque Menéndez, que actualmente se encuentra una escuela ahí en esa zona. Entonces esa era prácticamente el edificio de la alcaldía de los Ladinos. De hecho, esta solicitud demostró bastante el poder de decisión e influencia del pueblo indígena sobre sus propios destinos, y que esto continuó de esta forma hasta más o menos 1930, 1932, por uno de los escenarios más tristes de la historia salvadoreña. De hecho, en ese momento, cuando la Asamblea Legislativa intenta unificar los dos Izalcos, aparece un decreto senatorial del 7 de febrero de 1862, en las cuales ambas ciudades, Asunción y Dolores Izalco, quedaban constituidas como ciudad. En papel quedaba una sola Izalco, pero en el ejercicio separadas, ¿verdad? Y que una de las curiosidades es que lo que les comentaba era eso, de que actualmente la alcaldía se encuentra en la parte de Asunción Izalco, que era la alcaldía de los indígenas, y en la parte donde era la alcaldía de los ladinos prácticamente ya no hay una estructura o un edificio que recuerde a la alcaldía de ellos. Bastante interesante cómo fue que incluso la historia benefició a Dolores Izalco para que en la parte administrativa el Parque Tomás Saldaña y la alcaldía sean los centros administrativos de esta ciudad ubicada en Asunción Izalco. Bastante interesante, la verdad, cómo es que se va moviendo todo este aspecto y cómo es que el aparataje indígena en esta ciudad fue bastante fuerte. La verdad que la influencia de estos pueblos se observó bastante fuerte posterior a la declaratoria de independencia, y vivieron relativamente en una comunidad bastante bonita. Ambas alcaldías suplían las necesidades de ambas poblaciones, y ninguna de ellas pues se intervenía o se metía con los designios del otro. Así es que bastante interesante. Y acá ya nos encontramos en el barrio San Sebastián, que este barrio comparte terreno con el antiguo Asunción Izalco y con Dolores Izalco, que de hecho actualmente seguimos recorriendo la parte antigua de Dolores Izalco, y que se encuentra cerca de uno de los espacios religiosos más importantes del catolicismo salvadoreño acá en la ciudad de Izalco, que al inicio compartíamos ese tema con ustedes, de que muchas personas consideran de que Izalco es un pueblo de brujos, es un pueblo de hechicería, pero que es bastante contrastante la creencia de la existencia de la hechicería, de la práctica de la religión prehispánica inclusive, a diferencia del fervor religioso que se vive acá en Izalco en la época de Semana Santa. La verdad es que aunque los pueblos originarios tuvieron que asumir como propios la nueva religión que les estaban enseñando los invasores y
y los curas que habían sido asignados para la evangelización, la verdad es que el pueblo en general de Izalco ha abrazado bastante las tradiciones de Semana Santa, más que todo también por las enseñanzas de familias como la Barrientos, que traían ese sentimiento de religiosidad desde España. Y bueno, hasta la fecha continúa ese legado, y aparte o además de todas las iglesias que se ubican en este pueblo, esta ermita quizá es la más importante de todas. Estamos frente a la iglesia o la ermita de la Hermandad de Jesús Nazareno de Izalco, ubicada, como ya mencionaba Omar, en el barrio San Sebastián. Esta ermita es el hogar del considerado nazareno indígena. Y el templo que vemos acá, que es muy pequeño y que está muy curioso, que tiene la parte del templo, Omar, y a un costado hay una especie de ramada en donde funciona la cofradía de la hermandad, que pasa muy activa en la Semana Santa y también en los días de Cuaresma, los viernes, el día de Vía Crucis. Este templo es el hogar de la Hermandad de Jesús Nazareno de Izalco, una hermandad cofrade que es la custodia de una de las tallas más impresionantes e importantes de la imaginería religiosa salvadoreña. Lamentablemente no tenemos datos sobre la fecha de construcción del templo, sin embargo, se nota que probablemente sea de algún punto del siglo XX, por la forma de la estructura y por la forma de la fachada, que aunque trata de ser como colonial, este estilo conocido como colonial, pero se nota que tiene materiales más modernos, digamos, tecnología ya del siglo XX. Así que desconocemos ese dato, pero aquí se encuentra y aquí está custodiada. Vamos a hablar de todas estas imágenes y de todo esto, pero estamos reservándolo para el momento en el que lleguemos a la procesión que vamos a poder presenciar en este momento. Exacto, así es que mientras llegamos a esa sorpresa que fue bastante gratificante para nosotros, de hecho, vamos a seguir conversando sobre uno de los capítulos también de la historia de Izalco. De hecho, ese capítulo reciente de este poblado, podemos decir que es uno de los escenarios más dantescos de la historia salvadoreña y de la historia de Latinoamérica en general. De hecho, va a ser bien contrastante la historia, como la vamos a ir relatando mientras seguimos observando los ejemplos de expresiones religiosas que se observan acá en el poblado de Izalco. Así es que mientras ustedes disfrutan de todas estas expresiones de religiosidad, vamos a seguir avanzando en la historia. Estamos hablando de ese capítulo dantesco de la historia del Salvador, que es la conocida como Matanza de 1932. Conocida oficialmente como el Levantamiento Campesino de 1932. Este pasaje triste de la historia salvadoreña es categorizada inclusive dentro de la lista de delitos de lesa humanidad que fueron cometidos por el Estado salvadoreño, que en este caso fue en contra de poblaciones indígenas y en los alrededores de toda esta zona de los Izalcos. De hecho, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, conocido por sus siglas CIPDH, reconoce estos sucesos como un etnocidio, que es donde el Estado casi elimina por completo a todas las comunidades nahuas que viven en un espacio específico o vivían en un espacio específico. De hecho, ingresando a la historia de este suceso, nos remontamos al 2 de diciembre de 1931, donde se perpetra un golpe de Estado organizado por militares salvadoreños contra el presidente de la República, Arturo Araujo, que había sido elegido presidente recientemente. Y todo el golpe de Estado fue organizado por el vicepresidente de Araujo, el que la historia salvadoreña lo ubica como dictador y presidente salvadoreño, General Maximiliano Hernández Martínez.
Muchos historiadores apuntan que la causa de la caída del gobierno de Araujo fue el ingreso de la afectación para El Salvador de la crisis económica mundial llamada la crisis del 29, donde específicamente El Salvador fue bastante afectada con la caída de los precios de productos de exportación y especial la caída del precio del café a nivel internacional, en donde prácticamente pues muchos de los terratenientes se vieron afectados sus bolsillos debido a que ya el café ya no valía lo que valía anteriormente, sino que muchísimo menos en el valor del mercado internacional. Es de hecho que durante la presidencia de Pío Romero II que se da esta crisis del 29, pero que se extendió hasta la presidencia de Arturo Araujo y que hasta ese momento se vio palpable los resultados de esa crisis mundial. Específicamente, la afectación a los pueblos originarios se da cuando el Estado salvadoreño despoja a estas poblaciones de sus tierras ejidales para entregarlas a terratenientes y familias con alto poder adquisitivo, que ansiosos de tener más tierra en su poder para explotarla en la agricultura a su beneficio, afectaron directamente a los propietarios históricos de esas tierras. De hecho, los pueblos originarios, desde la invasión española, fueron víctimas de la desigualdad, la explotación y la marginación a las tierras asignadas a dedo, donde fueron trasladados ellos y que en este momento de la historia pues se les quería arrebatar también esas tierras. Ante este atropello de su seguridad alimentaria y de la propiedad que ellos tenían, los indígenas inician un proceso de levantamiento, de huelgas y de rebeliones. Todo esto buscando presionar al Estado salvadoreño, utilizando ataques sistematizados a edificios con interés estatal o militar. Lastimosamente para la rebelión campesina, esta misma se dio en el contexto en el cual el Partido Comunista Salvadoreño realiza otra rebelión en la cual ellos evidenciaban que la asunción de la presidencia de Arturo Araujo se dio bajo la sombra del fraude y que ellos tenían evidencia palpable de ese fraude electoral. Entonces, a la par de los ataques que se realizaban los indígenas para presionar al gobierno y que no les quitaran sus tierras, el Partido Comunista Salvadoreño también realizaba una especie de ataque sistemático al Estado. Entonces, cuando ya está en la presidencia el general Maximiliano Hernández Martínez, aprovecha el contexto de la rebelión del Partido Comunista Salvadoreño para decretar que todo aquel que se levantara en contra de su propio régimen era enemigo de la patria. Y es ahí que el 22 de enero de 1932 sucede este gran magnicidio, este gran suceso en la cual etnocidio, correcto. De hecho, los campesinos se organizaron con machetes y atacaron las haciendas de grandes terratenientes y de varios cuarteles militares, logrando tener el control de poblaciones como Huayúa, Nahuizalco, la propia Izalco y Tacuba, mientras que no fue bastante viable o exitosa la intervención a los cuarteles militares de Aguachapán y Sonsonate, que pues ellos resistieron bastante al ataque. Entonces es aquí cuando el régimen de Maximiliano Hernández Martínez utiliza ese pretexto en la cual deciden capturar a comunistas, pero también aprovechando capturar a los indígenas, realizando inclusiones, lo que se conoce como las ejecuciones extrajudiciales. Y pues con ese pretexto, bajo el régimen de Maximiliano Hernández Martínez, se desaparecieron alrededor de 10.000 y 30.000 civiles con rasgos indígenas en diferentes poblados de los departamentos de Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate y La Libertad. Una gran cantidad de los restos de estas personas fueron depositados en una fosa común conocido actualmente en la zona de Los Llanitos,
que de hecho los pueblos originarios todavía cada 22 de enero realizan actos conmemorativos para el recuerdo de estas personas que fueron masacradas. Bajo este contexto, pues prácticamente fue el exterminio completo o casi completo de la mayoría de la población hablante del náhuatl. Y gracias a eso se dio la pérdida casi total de este idioma acá en El Salvador. Los pueblos indígenas, de hecho, ante el temor de ser capturados y ejecutados, tuvieron que sistemáticamente abandonar muchas de sus tradiciones y costumbres para evitar ser capturados, ¿verdad? Tuvieron muchos de ellos que cambiar su vestimenta y su estilo de vida, obligarse a sí mismos a adoptar el español y solamente hablar náhuatl o alguna variante de esta solamente en los círculos más íntimos de sus comunidades o de sus propias familias. De hecho, muchos de los indígenas que no participaron o que inclusive nunca conocieron de este levantamiento mencionaron que en esa época no lograban comprender el motivo de las persecuciones que el gobierno realizaban en esa época contra sus comunidades. Así es que bastante interesante que por tal motivo es que la idiosincrasia, la cultura, la forma de vida y el idioma de los pueblos originarios no ha sido o no ha sobrepasado la época de 1930 y prácticamente se conocen pocas personas que sean hablantes del náhuatl acá en El Salvador. Y muchas de ellas inclusive siguen con ese recelo de hablar en público o de enseñar inclusive esa lengua a otras personas que no sean de sus comunidades. Y por tal motivo es que muchas de estas personas también ya no se les pueden ver la expresión de su cultura en su ropa o en las expresiones religiosas, a diferencia de otros países de la región centroamericana que todavía siguen resistiéndose, estas comunidades indígenas o prehispánicas, que son los descendientes de todos ellos, a seguir viviendo con su cultura, con su vestimenta y con sus tradiciones. Así es que esperemos que más adelante en el futuro pues este idioma sea muchísimo más utilizado y difundido acá en el país. Bueno, de hecho hay algunos esfuerzos para esto por parte del gobierno de El Salvador. Algunos espacios públicos también ya muestran de alguna manera textos en náhuatl. Por ejemplo, hay un espacio en la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia en donde la zona en honor a la obra de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, está escrita en náhuatl. Algunos pasajes de esta obra importante de la literatura universal, no solamente de la literatura salvadoreña. Y pues así de alguna manera hay otros espacios en donde se muestra eso, justamente. Así que ojalá y que el gobierno de El Salvador y también la misma gente de pueblos originarios tenga a bien justamente hacer ese detalle, o tener ese detalle con las generaciones de salvadoreños que vienen, y que definitivamente necesitamos perpetuar ese tipo de tradición en El Salvador. Bien, aquí estamos ya ubicados, Omar, a un ladito de la calle, porque pues ya teníamos bastante cerca, en este caso, la procesión del traslado del Jesús Nazareno de Izalco, que es una de las muchísimas procesiones que hacen en Izalco durante la época de Semana Santa. Como ya habíamos mencionado, pues aquí hay un arraigo religioso bien fuerte, y esa es una de tantas que casualmente la pudimos observar en este día miércoles santo. Sí, la verdad es que fue una sorpresa bastante agradable encontrarnos mientras realizábamos este recorrido por el casco central de Izalco y presenciar una de las procesiones más importantes que se realizan acá en la ciudad. De hecho, dentro de la imaginería
católica hay una lista bastante importante de imágenes religiosas con importancia histórica. Muchas de ellas tienen inclusive protección patrimonial y otras, la propia Iglesia Católica Salvadoreña, les tienen en un peldaño más arriba, en la cual se han consagrado estas imágenes para perpetuar no solamente su culto, sino también cuidar de esta herencia estilística que cada una de estas piezas talladas, muchas de ellas en madera, pues forman parte de esta historia religiosa salvadoreña. Para el caso de Izalco, acá se encuentran dos imágenes representativas de nazarenos. Una que vimos al interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que también se encontraba de visita en esta iglesia, que es el Nazareno de las 11, que es una talla religiosa que es una talla que es bien curiosa a mi forma de ver. Es una talla con una altura de alrededor de 1.70 metros, que tiene un color bastante claro de su piel, tiene algún rasgo indígena, pero la forma de su cara es mayormente con rasgos españoles, y el cabello que se le ha insertado a la pieza escultórica del Nazareno de las 11 es en tono claro, podemos decir que es como un rubio oscuro. Ese corresponde al Cristo de la iglesia de Dolores Izalco, que era la iglesia de los ladinos y de los españoles. Pero la pieza religiosa más representativa de los indígenas es esta que vamos a ver procesionar, que es el Cristo o el Nazareno de la Hermandad de Jesús Nazareno de Izalco, que es la iglesia que vimos allá abajo, esta pequeña ermita, y que la procesión más importante de esta se realiza todos los jueves santos en el marco de la llamada procesión de los Cristos. Esta talla religiosa, a diferencia del Nazareno de las 11, sí tiene rasgos indígenas, aunque sus medidas no son de una persona indígena, pero sus rasgos físicos, el color de la piel, la forma de su rostro, sí corresponden a una persona con rasgos indígenas o descendiente de los pueblos originarios. De hecho, la creación de esa pieza escultórica que conocemos ahora como el Cristo Nazareno de la Hermandad de Jesús Nazareno de Izalco, que ya la vamos a ver pasar en su anda procesional, es un misterio completo. A diferencia de otras tallas religiosas como el Nazareno de la Iglesia del Carmen, la imagen de Nuestra Señora de Santa Ana, la imagen de la Virgen de la Paz en San Miguel, tienen una leyenda clara inclusive de cómo es que fue o encontrada o tallada. Pero este Cristo que ya lo vemos asomar acá no tiene registros de nada, no hay ningún registro, y solamente se manejan dos versiones en forma de leyenda. El primero dice que fue encontrado por accidente en una caja de encomienda, que al no aparecer el presunto propietario, la población resguardó a la imagen y la hizo suya para rendirle culto. La otra hipótesis es que don Serafín Pinto, conocido acá en el pueblo como el Tatalapo, al fallecer da el Nazareno como herencia para el pueblo, y a partir de ahí se organiza una especie de cofradía para rendirle honores, rendirle un culto especial a esta imagen, e inclusive la organización se encargaba de sacar en procesión a este Cristo.
Pero sea como sea, la historia de este nazareno y su cofradía, que tiene una larga historia de costumbres para enaltecer esta imagen, inicia definitivamente en el barrio San Sebastián, que corresponde a la parte ladina de Dolores y Sal. Y de hecho, leyendo sobre la historia de la cofradía y la actual hermandad del Nazareno de Izalco, es bastante extensa y nos llevaría inclusive, creo que 3 veces la duración de este video para hacer un resumen ejecutivo de la historia completa de la hermandad. Es bastante rica en información, la verdad. Pero de lo que sí se tiene registros es la construcción del anda procesional, en la cual se encuentra montada la pieza escultórica de Jesús Nazareno. Esta fue realizada por Eduardo Calvo en 1940 y esa anda se conoce como el anda de las pasadas. Originalmente este Cristo procesionaba él solo, pero en los años siguientes se empezaron a incluir otras imágenes religiosas, como por ejemplo la dolorosa que se encuentra atrás del Cristo, que fue tallada por el tecleño Alfonso Valdeperas alrededor de 1950. Y la imagen de San Juan y Santa María Magdalena fueron tallados por Manuel Quilizapa, mientras que la Verónica es un poco más reciente. Y es bien interesante que esta anda procesional de este Cristo, que ya lo estamos viendo procesionar acá, frente a nuestra cámara, tiene un interesante sistema giratorio, porque según lo que nos han contado pobladores de Izalco, la imagen del Cristo gira, como lo podemos ver acá, y esto corresponde a que el Nazareno le da la cara a los miembros de la hermandad de Jesús Nazareno, o inclusive a las personas que de una u otra forma ayudan económicamente o personalmente a la hermandad. Y en forma de agradecimiento de esta hermandad es que el Cristo gira. Inicialmente el anda de las pasadas no tenía este mecanismo, entonces los mismos cargadores hacían girar toda el anda para que el Cristo quedara viendo hacia la casa o el comercio que eran miembros de la hermandad o que ayudaban a esta. Hasta que fue intervenida esta anda por Tito Campos, en la cual se le incluye ese sistema giratorio para realizar lo que la hermandad conoce como las presentaciones. Otro de los datos interesantes es que estas imágenes se encuentran bajo palios. El palio es esa cubierta o ese techito que tiene cada una de las andas, que le da una especie de respeto a la imagen y también le ayuda a proteger de los elementos a las imágenes mientras están procesionando en las calles de Izalco. De hecho, muchas de las imágenes consagradas en El Salvador o inclusive en Guatemala, que es donde hay una más representatividad, podemos decir, de la Semana Santa Centroamericana por su importancia como patrimonio mundial, es que tienen inclusive un rango más arriba estas imágenes procesionales que están bajo palio, según como se conoce en la jerga de las hermandades y de las cofradías. Así es que bastante interesante, la verdad, la historia. De hecho, hemos resumido bastante todo esto porque, como les decimos, todo el misterio que envuelve al Jesús Nazareno de Izalco y también la rica historia de la hermandad a lo largo de las décadas, pues es bastante extensa, y la hermandad se ha dado a la tarea de documentarla para el conocimiento de todas las personas que lo quieran conocer. Sí, así que definitivamente tenemos que retomar ese tema para el podcast en algún momento del futuro. Es más, si usted si quiere, vaya a visitar la plataforma de podcast de su preferencia para ver si ya está el episodio. Probablemente estamos grabando esto en 2024, pero puede ser que en algún momento ya usted lo esté viendo en el futuro y ya lo tengamos grabado.
Así que, a ver, sería muy interesante en realidad hablar a profundidad sobre las hermandades, las imágenes y todo este ritual católico fuerte de Izalco y de Sonsonate en esta época del año. Así que bueno, aquí vamos dejando ya la procesión, que como les mencionábamos, en este caso observamos el paso de la procesión de traslado del Jesús Nazareno de Izalco. Y pues es una de tantas procesiones que se realiza durante la época de Semana Santa acá en Izalco y también en otros puntos del departamento de Sonsonate, con más fuerza también en la ciudad de Sonsonate, el municipio de Sonsonate. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra caminata y ya estamos en el último tramo de nuestro recorrido y por allí va a aparecer en pantalla esta casa que tenemos allí, como diría mi abuelita, esa casa de altillo que está ahí. Es una casa de la mina troquelada que es conocida como la casa Villa Rosa, de 1924, elaborada con materiales importados de Bélgica. Inicialmente propiedad del doctor Francisco Álvarez y posteriormente adquirida por la familia Ortiz, quienes a la fecha siguen siendo sus propietarios. Una de las características más bonitas de esta casa era su hermoso jardín frontal lleno de claveles, y que lamentablemente esos jardines fueron sustituidos por oferta comercial, como suele acostumbrar o suele suceder en distintos puntos de El Salvador, en donde las calles principales de algún poblado se vuelcan hacia oferta comercial y dejan por mucho los espacios que tienen que ver con residencias o espacios que son eminentemente residenciales. Sí, la verdad es que bien interesante. De hecho, aquí encontramos esta otra construcción realizada en lámina troquelada y madera, que de esta sí no encontramos información al respecto, pero que esta construcción se nota que fue una de las más vistosas de lo que ahora conocemos como la avenida Morazán, acá en el centro de Izalco, y que pues lastimosamente tiene una situación bastante precaria en su fachada. En la parte interior se encuentra, en la parte inferior se encuentra comercio todavía, pero sí necesita como que se le dé un poquito de amor a esta casa. Y prácticamente ya nos encontramos en el casco central de Izalco, uno de los dos cascos centrales que corresponde a este caso a Dolores Izalco. Y en pantalla tenemos esta construcción bastante moderna que es el pupusódromo de Izalco, llamado inicialmente Plaza Gastronómica Izalqueña, que esta es una obra civil realizada en pleno corazón de Dolores Izalco, iniciada en el 2019 a un costo de $1.3 millones. Lo que se buscaba en esa época era ofrecer un espacio idóneo para la comercialización de la gastronomía izalqueña, mayormente las pupusas, que acá son muy famosas las pupusas cocinadas en comal de barro y en fuego de leña, que le da un sabor exquisito. Entonces muchas de estas pupuserías que se encontraban en este solar pues fueron trasladadas a este espacio un poco más grande, que fue inaugurado el 14 de mayo del 2022 y que sufrió una gran cantidad de atrasos por temas de los contratistas de la obra y de la alcaldía de ese momento. En su interior podemos encontrar 36 locales comerciales dedicados exclusivamente a la gastronomía. Y acá nos encontramos en el parque central de lo que fue Dolores Izalco, actualmente llamado Parque Francisco Melé.
Dolores. Este parque prácticamente pues era el central del Paso de Dolores y al fondo se encontraba la estructura del cabildo o de la alcaldía de Dolores Izalco, que actualmente pues hay una estructura educativa. Lo más vistoso de este parque es esa construcción que se encuentra en medio, que es una glorieta que se ve que ha sido bastante conservada y que posee también estas fuentes que en fotografías de antaño, una especie de estas fuentes estaban ubicadas casi enfrente de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que es la iglesia más icónica de acá de Izalco, y que prácticamente cuando se introduce el agua, apoyado mayormente por la familia Barrientos, era el lugar en donde la familia venían a extraer este vital líquido a pura cantarada. Posiblemente pues eso sean como un recuerdo o una referencia de esas fuentes que se encontraban ahí y que pues en este momento no se encuentran utilizadas, pero que se le da como ese toque de para engalanar este espacio, ¿verdad? La verdad es que esta glorieta o este kiosco está bastante conservado. Recuerdo que hace unos cuantos años también se le realizó un remozamiento a este espacio, aunque en la actualidad, en el marco de la Semana Santa, se ubican oferta gastronómica también y también la oferta de dulces típicos. Así es que bastante interesante este espacio. De hecho es más pequeño este parque que el Parque Saldaña, que se encuentra ahí abajo en Asunción, Izalco, pero que engalana de cierta forma este espacio. Y ahorita ya estamos llegando al punto icónico, al punto instagramiable, al que todo el mundo le toma fotos acá en Izalco, que es la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Iglesia con más detalles arquitectónicos y lujos de ambas Izalcos. Este edificio religioso posee una fachada con 25 metros de altura y su construcción data del siglo XVIII. Podemos ubicarla dentro de la arquitectura barroca o colonial, pero llevada a una altura superior en comparación a las iglesias que se construían en la época. De hecho, la propia fachada posee elementos verticales que funcionan como una ilusión óptica para parecer más alta. En este canal consideramos que la arquitectura de la iglesia es ecléctica, mezclando una influencia barroca, neoclásica y españada, digamos, que es el elemento central de la fachada, y los campanarios, donde podemos observar también influencia gótica con pináculos en sus esquinas, la cual según algunos registros fue añadida posteriormente. Su interior cumple los cánones constructivos de 3 naves, una central más ancha y 2 laterales divididas por columnas de orden dórico a base de madera con basamento de calicanto. A lo largo de su historia, esta iglesia ha sufrido los embates de los sismos, por lo cual algunas paredes, el presbiterio y las bases de las columnas aún se pueden considerar como piezas originales de la construcción. Corona un techo de 2 aguas construido a base de madera y teja. Como dato curioso, la patrona de Izalco no es la Virgen de la Asunción y tampoco la Virgen de Dolores, sino la Virgen de la Inmaculada Concepción, presuntamente que fuera propiedad de la familia Barrientos y donada por ellos. Así que con estos datos interesantes de Izalco y de estos templos, vamos cerrando esta transmisión ya, Omar, que ha estado bastante larguita. Hemos visto varias cosas, hemos tenido la dicha también de observar una procesión de estas tradicionales acá en Izalco. Así que mucho conocimiento, mucha historia y mucha información para usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que también le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en Ciricordians, donde visitamos ciudades en la región centroamericana, con especial énfasis en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que son los territorios que hasta la fecha hemos podido visitar. Y hablamos de historia, hablamos de tradiciones como estas, hablamos de costumbres, hablamos de arquitectura como la de las iglesias, entre otros edificios, y de contexto también
de nuestras ciudades en la región de Centroamérica. Si a usted le gustó mucho este recorrido, ha aprendido bastante con la información de este recorrido y nos quiere apoyar para llegar a más lugares en la región de Centroamérica y poder hablar de su historia, de su arquitectura y costumbres y tradiciones, en la cajita de descripción y en el comentario fijado de este recorrido les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de la vía de PayPal, a través de la vía de la aplicación de comprarnos un café. Así que hay varias maneras por las cuales usted nos puede apoyar acá con el proyecto de City Corners. Así que con estas imágenes de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Izalco, vamos cerrando esta caminata, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo algún otro espacio de nuestra región centroamericana. Cuídense mucho, hasta luego.